Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a meditar en 1 de Juan 5, 14, 15 que acabamos de leer. Y para ello les invito para pedir la bendición de nuestro Padre amado celestial. Amantísimo Dios y Padre, maravilloso Dios y poderoso Señor, te alabamos, te reconocemos en todos nuestros caminos, porque sin ti nada somos, Señor. Queremos pedir para este día, antes que nada, darte gracias porque nos has cuidado durante la noche y nos permites ver un día más, pedirte tu bendición para este devocional. Sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana preciosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo puedes saber si Dios te escucha cuando oras? ¿Cómo puedes saber si Dios contestará tu oración? ¿Cómo podrás saber si estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Las enseñanzas de Jesús siempre conectaban la respuesta a la oración con una vida vivida de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando, perdonando, siendo misericordioso, siendo humilde, creyendo, pidiendo en su nombre, permaneciendo en su amor, guardando sus mandamientos y sus palabras, permaneciendo en nosotros, es decir, guardando la palabra de nuestro Padre en nuestro corazón. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos discernir espiritualmente qué pedir. Una vida entregada y moldeada por la voluntad de Dios sabrá cómo orar. En Santiago 5:16 dice: la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Por mucho que nos gustaría pensar que no hay relación entre el pecado y la oración, el testimonio bíblico nos lo muestra lo contrario, ¿verdad? El pecado en el corazón afecta las oraciones que salen de nuestra boca. Es decir, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios antes de venir a Él a pedirle algo. Debemos de estar limpios antes de ingresar al trono de Dios. Tenemos que vaciarnos de todo pecado para que Dios pueda escucharnos, ¿no? Para estar en comunión con Él. No podemos mezclar el pecado y la santidad. Es decir, Dios no se congracia con el pecado. Es como el agua y el aceite, ¿no? No se pueden mezclar. Y nosotros tenemos que venir al Señor, si tenemos algún pecado consentido, ponernos a cuentas con Él, porque ya en Cristo hemos sido salvos, ¿no? Pero hay cosas en las que el enemigo viene al trono de Dios y también nos acusa. Hemos visto también lo que pasó con Jonás, ¿recuerdan? Entonces debemos estar limpios antes de ingresar a la presencia de Dios. Tenemos que dejar todo aquello, toda raíz de amargura, pedir perdón si estamos enojados con alguien. El corazón que tolera el pecado no está en condiciones de tener comunión con Dios. Entonces tenemos que limpiarnos de todo aquello que nos pueda estar estorbando para poder comunicarnos con Dios. Si la oración es común, y lo es, ¿verdad? Un alma impura no puede tener intimidad con un Dios inmaculadamente puro. Como el agua y el aceite, como ya lo dije, no hay mezcla posible entre Dios y lo impuro. El pecado y la oración no se pueden mezclar. Este es un principio que nos plantea un asunto bastante serio. Sabemos que desde lo más profundo de nuestro ser, que somos pecadores. Nosotros sabemos, porque tenemos al Espíritu Santo, los que hemos recibido a Cristo. Entonces, ¿nunca vamos a poder orar? No, claro que sí podemos orar, pero tenemos que ponernos a cuenta. Gracias a Jesucristo que nos ha dado la salvación. Ahora, ya una vez que hemos sido salvos, ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero siempre es bueno, como le dijo el Señor a Pedro, que tenían que lavarse los pies, ¿no? No, lávame todo el cuerpo, dijo el Señor. Le dijo Pedro al Señor. Pero dijo, no es necesario. Entonces, lavarse los pies significa poder limpiarnos de todo el día a día que hemos caminado. Tal vez hemos escuchado, hemos oído, hemos visto, hemos tenido indignación, amargura, enojo. Entonces tenemos que ponernos a cuentas primero y después entrar en una oración de una petición, ¿no? Él nos ha limpiado, el Señor ya nos ha limpiado en Cristo. Él
ha abierto la cortina para poder ingresar al lugar santísimo, Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros somos aceptos en la presencia de Dios. Nosotros no podemos entrar y tener comunión con nuestro Dios pasando por la cabeza de Cristo. Tenemos que venir en el nombre del Señor Jesús, porque somos ya salvos en Él y para siempre, ¿verdad? La salvación también implica una limpieza diaria, ¿no? Permanente. Ahora, esto que dice permanente no quiero decir con esto de que nunca pecamos, como vuelvo a repetir. La ilustración de Pedro, que tenía que lavarse los pies, es lo que nosotros diariamente caminamos en el día a día y nos ensuciamos en el camino, nos ensuciamos. Entonces tenemos que limpiarnos. Nos ensuciamos escuchando palabras obscenas, músicas feas, tenemos indignación, vuelvo a repetir para que no quede en duda. Sin embargo, esta justicia la justicia que tenemos en Cristo cuando venimos al Señor a pedirle algo, tenemos que tener en cuenta que la justicia debemos de vivirla. La justicia de Cristo también debe estar en nosotros, no porque ya Cristo nos salvó y somos aceptos en el amado, no quiere decir que podamos vivir de manera desordenada y podamos hacer cualquier cosa, porque no es así. Si verdaderamente somos creyentes, hemos recibido a Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración no puede prosperar si nosotros tenemos una dualidad de vida, una vida doble, vamos a decir, que de repente estamos bien con Dios y hablamos palabras feas fuera de o sea, palabras oeces, vamos a decir, palabras malas palabras, y después vamos a entrar en oración a alabar a Dios. Eso no es justo, no está bien. De una misma tubería, de un mismo canal, no pueden salir dos tipos de agua. O esa agua va a salir con piedras, con barro, porque está sucia esa tubería. Entonces, para esa tubería representa la santidad cuando está limpia, pero cuando está con barro está sucia, ¿no? Esa es una simbología, una ilustración que estoy dando. ¿Tú has sentido alguna vez que tu relación con Dios está un poco así, como que no sientes, como un poco que te sientes incómodo para orar, incómoda? Como que parece que tus oraciones no están en armonía con la voluntad de Dios. Pero ahí es donde tienes que detenerte y apelar a su misericordia. Decir: Señor, en tu misericordia, yo no soy consciente en este momento de los pecados cosas que he podido hacer que te han ofendido. Perdóname, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana me limpie, me redarguya. Quizás no te he pedido perdón por alguna cosa que te ha ofendido, alguna duda, alguna tristeza. Inclusive la tristeza también es pecado. El enojo, dicen que no se ponga el enojo más allá, que no dure todo el día, ¿verdad? Porque ofendemos a Dios, contristamos el Espíritu Santo. Entonces debemos dejar nuestro pecado para acercarnos al Señor con un corazón limpio. El pecado, vuelvo a repetir, va a ser una dificultad, un impedimento para que las oraciones tengan una respuesta, para que Dios nos escuche. Porque hay un impedimento, es como decir una tranca, que el pecado viene a ser como una tranca que no deja pasar la bendición. La bendición cae, pero el pecado la detiene. Así que confesemos a Dios aquellas cosas que no están bien. Primeramente tengamos un momento de decirle: Espíritu Santo, redargúyeme, quiero acercarme a ti, límpiame con la sangre de Cristo. Tal vez he estado enojado con una persona, todavía tengo este resentimiento. Yo perdono a fulano de tal, perdono a fulana de tal. Y ahí nombras su nombre y te pones a cuentas con el Señor. Muchas veces nos olvidamos que Dios escucha nuestras oraciones. Jesús nos habla a través de la Escritura y tenemos que saber que Él nos dice que nos acerquemos a Dios confiadamente en su nombre, ¿no? Podemos confiar en que Jesús es el que intercede por nosotros. El pecado nos separa de Dios, pero Jesús ya pagó en la cruz. Entonces decirle: Señor, quizás no me acuerdo de mis pecados, perdóname, pero en el nombre de Jesús atiéndeme. Y inclina tu oído a mí. Escucha mi oración en el nombre de Jesús. Yo no soy digno, pero en el nombre de Cristo, Señor. Esto cuando no nos recordamos que en qué podemos haberle fallado, ¿no?
Y este tipo de oración es la que nosotros tenemos que hacer cada cierto tiempo, porque hay veces como personas humanas que estamos es decir, convivimos con el pecado porque lo vemos en la televisión, lo vemos en la calle, en la música, en las letras, aún las leyes que han sido cambiadas, ¿no? Que le dicen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces tenemos que siempre pedir al Espíritu Santo que nos redarguya. Y entonces, para que nosotros podamos tener un tiempo de oración con Dios y para interceder, tenemos que estar a cuentas con Dios. Dios nos honra cuando escucha cada una de nuestras oraciones, cuando estamos viviendo en una vida limpia, una vida de piedad. Jesús mismo dependía de la oración, aún siendo Dios en la carne. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo tenía que tomar una decisión importante, Él oraba. Cuando era tentado a hacer cosas según los métodos del mundo, en vez de hacerlo conforme a su criterio, Él se acercaba al Padre y oraba. Inclusive cuando llegó el momento de escoger a sus discípulos, Jesús oró toda la noche, dice la Biblia. Y si Él, siendo hijo de Dios, Dios mismo, tuvo que orar toda la noche para que su Padre le guiara, ¿cuánto más nosotros debemos determinar claramente la voluntad de nuestro Padre? Como Jesús anduvo, tenemos que también nosotros imitar a Él. Debemos andar como Jesús anduvo en la tierra. Él sabía que tenía que buscar un lugar tranquilo para poder escuchar claramente la voz de su Padre. Jesús sabía que su misión no era la de atraer multitudes, sino más bien era la de permanecer en obediencia a su Padre. Era la oración la que establecía la agenda de su ministerio. La oración procedía de sus milagros. O sea, los milagros de Jesús estaban basados en su oración, ¿verdad? La oración le dio aliento a Jesús muchas veces en momentos más críticos. La oración le dio a Jesús, le permitió ir a la cruz. La oración lo mantuvo ahí a pesar del dolor tan terrible. Nosotros, mis amados, debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Permitirnos tener un tiempo de oración con Dios diariamente. Establezcamos un horario de oración, un tiempo durante el día. En Primera de Tesalonicenses nos exhorta a orar sin cesar. Uno de los grandes inconvenientes de la vida de oración es que la respuesta no viene muy rápido, muchas veces demora, ¿verdad? Pero Dios permite también esa demora para poder enseñarnos a tener fe. No debemos desalentarnos y pensar que a lo mejor no estamos orando bien. A veces el enemigo trabaja en nuestra mente poniendo duda. Pero puede haber una razón por la demora y la espera. La espera te traerá una gran bendición. Entonces no debemos desesperarnos. Si estamos en comunión con Dios, no debemos dudar. Nuestro deseo tiene que crecer más profundamente y más fuerte cada día. Nuestro Padre Celestial permite, a veces demora la respuesta para que nosotros nos hagamos fuertes en la fe, para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Dios se agrada de ello. Sobre todo, Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros una comunión íntima con Él. Cuando nuestras oraciones no están siendo contestadas, aprenderemos que la comunión y el amor de Dios son más importantes para nosotros que las respuestas a nuestras peticiones, y eso nos motiva a seguir orando. No debes impacientarte, mi amado hermano, amiga que me estás escuchando, hermanita. No te desesperes cuando no hay respuesta, ni te entristezcas, descorazones, ¿no? Si la respuesta no viene inmediato. Debes orar sin cesar, sigue orando. Si haces eso, recibirás grandes bendiciones, te lo puedo asegurar. Pregúntale a Dios si tu corazón está realmente de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Pregúntale si lo que estás haciendo con Él, es decir, si estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Él, si estás... y para eso, qué mejor que leer la Biblia, ¿verdad? Aprender que muchas veces Dios demora porque tiene propósitos. Quiere forjar un carácter en tu vida. Aquellos que perseveran en la espera a la oración, ellos son muy bendecidos cuando la reciben también, ¿no?
Dios se agrada de aquellas personas que tienen paciencia, porque Dios nos perfecciona en la paciencia también. Nunca debemos de pedir en nuestra oración que nuestra vida sea fácil. Más bien, pidamos que tengamos fuerza para seguir adelante, para que nos libre de nuestro propio yo, de nuestro propio criterio, de nuestro propio corazón. Debemos orar de acuerdo a su voluntad. Asegurarnos que sea su voluntad primero. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Esto debe ser nuestra oración. Mis amados, este devocional es de lo que hemos leído en la palabra. Hemos empezado en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Te recomiendo que lo leas y que lo medites y que verdaderamente decidas el día de hoy tener comunión diaria con Dios. Si tienes una necesidad de algo especial, de pedir una guía, una respuesta, tienes que pasar tiempo a solas con Dios. No dudes, no tengas temor, porque ya Jesús en nosotros, Él ya pagó por cada uno de nosotros y no debemos tener dudas. Dice, no, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendita sea su palabra. Espero que este devocional sea de mucha bendición para tu vida, como lo es para la mía. Que podamos interceder unos por otros. Es tiempo de orar, estamos viviendo tiempos cruciales, ¿verdad? Y por eso también quiero agradecer en esta mañana al Señor por la vida de Olivia Gómez. Olivia Gómez recién nació el día de ayer en Cristo, ¿no? Ella dice, yo recibí a Cristo. Hermanita Lupita, quiero que me guíe. Que el Señor, el Espíritu Santo sea guiándote. Vamos a orar por ti en esta mañana. Amado Padre Celestial, Dios de la gloria todopoderoso, nos gozamos. Y dice tu palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Tu hija, Señor Olivia Gómez, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y permítele crecer y dar fruto a 60, 70, 80, a 100 por uno. Que pueda darse estudio, ella pueda estudiar tu palabra y bautizarse, dar un paso de fe también, de testimonio. Oramos por su vida espiritual, para que ella pueda ir creciendo poco a poco, Señor. Te ponemos en tus manos la vida de Olivia Gómez, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Olivia, te saludo con mucho cariño. Somos una familia en Cristo. Eres bienvenida a nuestra familia, somos hermanas. Dice que los lazos que nos unen a los hijos de Dios son eternos, ¿no? Nosotros podemos tener hijos, hermanos, pero si no son cristianos, el momento de morir ya esos lazos se cortan. Pero los hijos de Dios tenemos lazos eternos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria sea al Santo de los Santos. Mis amados, con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante. Yo espero que pongan en práctica lo que la palabra de Dios nos habla, de orar, de tener un tiempo de pasar con el Señor. Él quiere más de nosotros, Él tiene grandes cosas para tu vida, no lo dudes. Que tengan un bendecido día. Los quiero mucho y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.